2:45. Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2:45. Precisamente leí un libro de Guillermo Barzuna, cantores que reflexionan, y él nos dice que tradicionalmente dos formas de la canción, el tango y el rock, han tenido a la ciudad como eje espacial en sus motivos en América Latina. Y en su libro usted dice, en la página 45, que a diferencia del contenido urbano, irónico y acentuadamente nostálgico, que predomina generalmente en el discurso poético del tango, el contenido literario del tango costarricense se limitaba a continuar la herencia modernista basada en la temática del anhelo y el despecho amoroso. Sí. Y precisamente ahí viene la primera pregunta, ¿cómo es el tango costarricense y si tiene algunas diferencias con el tango argentino? Okay. Sí, ahí sí, ahora sí. Bien, bueno, en relación con esa pregunta, el tango costarricense tiene una diferencia muy marcada con respecto al tango argentino, sobre todo en las letras, es decir, en su discurso poético, en su discurso como canción, porque es un tango muchísimo más, más ligado a la poesía que se desarrolla hacia lo que podríamos considerar la época modernista costarricense, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, inclusive que abarca buena parte de la primera década del siglo XX. Es un discurso mucho más amoroso, más ligado no tanto a la ciudad, no tanto a la nostalgia de la ciudad, sino más bien al anhelo sentimental. Es un tango bastante ligado al sentimiento, ligado al despecho amoroso, donde la ciudad apenas se comienza a mencionar. Esto por supuesto va a ser una etapa muchísimo más, digamos, se va a desarrollar más en la década del 30, en la década del 40, donde la ciudad de San José pues adquiere ya contornos, figuras muchísimo más urbanas. Hay una migración importante, la ciudad de San José comienza a expandirse, digamos, comienza sus primeras formas de construcción de una urbe josefina. Pero al principio es un tango muy, muy instrumental inclusive, donde las letras son más de carácter rural. Por ejemplo, es muy importante una pieza como Caña Dulce. Es una pieza que es para el costarricense, es una pieza muy ligada al imaginario de la identidad costarricense, pero lo que muchos ignoran es que es una pieza que es un tango, es una letra tango. Y como se puede apreciar en esa pieza, no habla de la ciudad, sino más bien habla de esta figura romántica del campesino. O por ejemplo una pieza de José Daniel Zúñiga muy importante, de Héctor Zúñiga Rovira, que se llama La Carreta, donde también hay esta imagen rural, campestre, que es muy interesante también porque los primeros tangos en Argentina también tienen esa temática, pero inmediatamente, obviamente por los procesos de modernización en la ciudad de Buenos Aires, inmediatamente adquieren un contorno mucho más cercano a la urbe. Esto también va a pasar en Costa Rica, pero como decía, en una década posterior, en la década del 30 a la década del 50 aproximadamente. Por ejemplo, yo creo que usted también en su libro dice que el tango, o más bien está citando a Alberto Herrera, locutor de radio, que me parecieron interesantes sus palabras. El tango se fue metiendo hogar por hogar sencillamente por un detalle, porque la crisis económica era tan grande que cada hogar era un tango. Entonces una señora trabajaba y era tan mal pagada que esos tangos tan lindos que han llevado por el mundo la voz maravillosa de Agustín Magaldi se vivían minuto a minuto en los hogares costarricenses, muy específicamente en los barrios bajos. Por eso el barrio bajo adora el tango en Costa Rica, nos dice Alberto Herrera y lo que usted está citando en su libro. Y creo que esto está ligado precisamente con totalmente, lo que totalmente, Caterina. Curiosamente, en la década del 30 y a raíz de la Gran Depresión Económica Mundial que ocurre en el año 29, pero que tiene una gran repercusión en toda América Latina hasta casi la década de los 60 en algunos contextos latinoamericanos, el tango
la ciudad, perdón, Josefina va a transformarse, hay una crisis económica importante, además es un periodo de grandes cambios y transformaciones políticos sociales y donde curiosamente el tango forma parte del consumo local de esta ciudad y, y las letras van a corresponder muchísimo a esa sensación ya de una ciudad en deterioro, con problemas de desempleo importantes, con problemas de marginalidad importantes. Y así que el tango se transforma de alguna manera en una especie de himno a la pobreza, dice don Alberto, en una especie de, eh, digamos, de relato que cuenta un poco el entorno urbano que se estaba desarrollando en esa época. Ahora, Mijael, que como vemos que cómo sonaba el tango, digamos, cómo llegaba el tango hacia estos barrios, por medio de qué. Es muy a la par de este fenómeno económico, social de los años 30, hay también otro aspecto muy importante, que es el desarrollo del cine y sobre todo el desarrollo de la radio. Dos grandes, digámoslo así, medios de la industria cultural de esa época que curiosamente, o digamos, no por casualidad, estaban localizados en los barrios. El barrio aquí juega un papel altamente importante porque es en los barrios donde están las pequeñitas salas de cine, es en los barrios donde están las emisoras de radio. Así que el tango en la década del 30 es básicamente un fenómeno radial muy ligado, por supuesto, a toda la tendencia gardeliana que ya se estaba creando en los años 30 y que va a tener una gran repercusión sobre todo en los años 40. Pero efectivamente, los grandes, digamos, factores de influencia en la década del 30, en la década del 50, es efectivamente el cine y la radio. Muchos de estos, digamos, de los grupos, de los músicos, de los intérpretes que se forman en este periodo, son gente que crece en los barrios, eso no lo podemos olvidar, y son personas cuyo única formación musical, muy empírica, por supuesto, está familiarizada con las emisoras de radio. Y siendo el radio, siendo el tango uno de los géneros más escuchados durante esa época, pues mucha gente se forma escuchando a Gardel, escuchando a Agustín Magaldi, etcétera. Inclusive toda la gran generación de boleristas costarricenses que se forman entre los años 30 y los años 40 se forman a través del tango. Entonces el tango también es una especie de escuela musical para muchos de los intérpretes, instrumentistas de este género. Ujú. Y ahora sí, hablando de intérpretes, ¿nos puede contar sobre algunas figuras importantes, sobre algunos grupos importantes en aquellos tiempos, o sea, en la primera mitad del siglo XX? Por supuesto, indiscutible el aporte del cuadro Buenos Aires, formado por los hermanos Solórzanos, eh, em, por el señor Mario Chacón, eh, em, que van a constituir el primer grupo de tango costarricense, el famoso cuadro Buenos Aires. Por supuesto, la voz de Francisco Brenes va a ser altamente importante, la figura de Guillermo Sancho, la figura de Alejandro Rueda, en fin, una serie de intérpretes bastante empíricos, por supuesto, que forman el primer grupo de tango en Costa Rica, el cuadro Buenos Aires. Pero ya en los años 40 aparece otro grupo, el conjunto Tucumán. Antes de los años 40 había otro grupo muy importante llamado Los Ídolos Criollos, que comienzan ya a introducir la música popular en la radio y por supuesto que tocaban tango también. Pero estos dos grupos fundamentalmente van a ser los grupos protagonistas de esa época. El cuadro Buenos Aires, el conjunto Tucumán. En el cuadro Buenos Aires hay una historia preciosa. El cuadro Buenos Aires es un grupo que aproximadamente se funda en el año 36 aproximadamente y llega a tener tanto éxito durante la década de los 40 que el representante de la gran orquesta de tango de Canaro, de uno de los hermanos Canaro, el representante se los lleva a México. Y allí están por un periodo cerca de un año y unos cuantos meses debutando, presentándose en los primeros escenarios de música popular en México.
Lo curioso es que parte del contrato les decía que tenían que simular ser argentinos. Y entonces este grupo, en realidad que eran costarricenses de Santo Domingo Heredia, de, de Escazú, etcétera, de Cartago, tenían que simular que eran argentinos, es decir, el habla tenían que variarla para que fueran contratados, pero en realidad eran totalmente costarricenses. Entonces en el libro, este libro de Tango, Arrabal y Modernidad en Costa Rica, yo titulo esto como el tango argentino auténticamente costarricense, porque es una... esta forma de enmascaramiento es algo muy importante para entender el tango en Costa Rica. No el tango es un género que nace, surge en el Río de la Plata y en ese contexto es donde surge este género, por supuesto, pero no podemos perder de vista, y mucho menos hablando de una práctica musical, cultural tan compleja como la música, de el aporte que hay en la apropiación, el aporte que hay en la interpretación. De alguna manera este tango que llega a la sociedad costarricense es un tango criollo costarricense, es un tango que de alguna manera se transforma a través de la gran participación de muchos compositores, de muchos intérpretes, como el caso del cuadro Buenos Aires y por supuesto el conjunto Tucumán alrededor de los años 40. Cuando nosotros hablábamos de la radio, ¿verdad? Y su participación muy activa en la difusión de este género, pero también usted cuenta en su libro acerca de locutores, o sea, no es simplemente la radio, sino aquel que está comunicando. ¿Nos puede contar sobre algunos locutores? Claro, eso es muy interesante porque la cultura del tango en Costa Rica, como en muchos países latinoamericanos, surge alrededor del radio, alrededor de la radio. La radio es un espacio de socialización en los barrios. Alrededor de la radio se concentraban las personas a escuchar en altos parlantes la música. Era un lugar de intercambio musical. eh, pero también los locutores, los primeros locutores, se forman a través del tango. El tango, por ejemplo, Alberto Herrera es uno de los primeros locutores que va a transmitir tango en sus programas. Carmen Granados, la gran folclorista nacional, que siempre la tenemos como muy ubicada dentro de ese ámbito del humorístico, es una de las primeras cantantes de tango en el país, junto con su hermano Pillín Granados. Y Pillín Granados al mismo tiempo va a ser un grupo llamado Los Ídolos Criollos, donde también interpreta tango. Entonces, el tango no solamente es un discurso musical, sino que también tiene un gran impacto en la formación, en la profesionalización inclusive de estos locutores que ponían, por ejemplo, un disco de Gardel y lo iban comentando. Entonces, esto es maravilloso de asociar el tango a esta cultura de la radio que se va formando en Costa Rica y por supuesto también en el cine, ¿verdad? Sí, ahora, Mijael, me llamó la atención que también por medio de las radios se han realizado diferentes concursos de canto, ¿sí? Donde el género tango fue uno de los más, digamos, bueno, reproducidos, ¿verdad? Por Ajá. los concursantes. Ujú. Pero en los premios habían cigarros y licor. Sí. Entonces ya de una vez hay como una asociación. Claro, Sí. claro, eso es importante. No es contextualizar que estamos hablando de una sociedad costarricense de los años 30, de los años 40, donde evidentemente la relación con el tango es todo una relación casi que, digamos, muy vinculada con aspectos de la bohemia, con aspectos de, no, también con la proliferación de ciertos vicios en esa urbe capitalina que se estaba formando. Y los concursos de radio fueron altamente importantes para atraer público, para atraer intérpretes. Y es muy importante esto porque uno de los primeros que gana un concurso fue el señor Guillermo Sancho, un gran cantante de tangos en la década del 40. Y cuando gana este premio, él apenas tenía 15 años. Y los premios eran efectivamente una rueda de cigarrillos y licor, muy Sí, asociado, sí, digamos, sí. a esa conducta Sí, urbana. sí, sí, imagino los patrocinadores del Exactamente. concurso. Sí, Claro, por ejemplo, aquí había el conjunto Buenos Aires, perdón, el grupo Los Ídolos Criollos y el conjunto Buenos Aires
hacen mucho, digamos, muchas giras al interno del país a través de la fábrica de cigarrillos. Entonces, está muy asociada con ese tipo de ambientes. Sí, y es interesante también, y más bien es contradictorio, que estamos hablando ahora de concursos de canto, también estamos hablando de que el tango fue, digamos, formado parte de varios bajos. Sin embargo, me llamó la atención que en la enseñanza institucional, o la presencia institucional, en la enseñanza de tango en las escuelas. Sí, ¿Nos puede contar sobre esto y si existe el mismo fenómeno en otros países latinoamericanos? No sé si ha observado. sí. Ujú, Me gustaría, poco para ilustrar esa ujú. parte, una pequeña intervención, un pequeño comentario de nuestro gran bolerista nacional, el maestro Rafa Pérez, que le toca precisamente siendo muy niño en la década de los 30, en la década de los 40, le corresponde asistir a sus lecciones regulares de música y él dice así lo siguiente, dice, en la escuela la pasaba muy bien con mi maestra Marita y sobre todo con mi profesor de música Santiago, quien tocaba el piano. Este hombre era tanguero, con especial devoción por Carlos Gardel. Por tanto, sus clases eran un recital de tangos. Eh, Y también, perdón, cuando vemos los libros que se utilizaban en la enseñanza de canto en Costa Rica, que son las canciones más bellas de Costa Rica, sí, hay varios tangos, ¿sí? exactamente. Esto es muy importante, es muy interesante, porque a pesar de que el tango se le veía como censura, por ciertos sectores bastante conservadores, al mismo tiempo esta música era de alguna manera promovida, quizá no de manera tan oficial, pero existía allí, se promovía en las escuelas, se promovía, bueno, en los cancioneros escolares había una que otra letra de tango. Y llega a tal punto esta incursión del tango en los programas escolares que justamente hay una pequeña eh, crítica que una autoridad en el ámbito educativo la hace ver en el periódico La Prensa Libre, aproximadamente en el año 1934. Y dice así, para que escuchemos esta crítica, dice así, nos ha llevado a ella la realidad de haber escuchado en varias de esas escuelas, y esto en algunas de altos estudios, la jayanesca música del tango. Fue para nosotros verdaderamente penoso oír en las bocas de las niñas aquellas expresiones arrabaleras, sensuales y sin arte de los tangos de a 3x4 que se reproducen en los cancioneros de Lampa. Es decir, aquí ya hay eh, una visión muchísimo más censurable acerca de lo que pasaba. La censura es muy importante porque en la censura, cuando uno ve un mecanismo de censura, hay que verlo al revés. Es decir, el hecho de que exista censura significa, es un indicador de que en este caso la música del tango estaba realmente penetrando en distintas esferas de la sociedad costarricense y por eso hay censura. Es interesante este punto de vista. Ahora, también cuando estamos hablando durante la guerra de 1948, el tango también está jugando papel muy importante, pero ya este papel tiene otra visión. Imagino en sus letras, bueno, según lo que yo leí en su libro, es político ideológico, es cierto. Claro, sí, efectivamente, bueno, el tango siempre ha tenido una dimensión política, ideológica, pero en los años 40, en el contexto de las reformas sociales, en el contexto de las luchas, en el contexto político social que se desarrolló en los años 40 y que conllevó a la guerra civil del 48 y que luego conlleva a la creación de la Segunda República en el 49, este, el tango jugó un papel muy importante porque el tango era una música ya considerada una música de masas. El cuadro Buenos Aires, por ejemplo, tiene una discusión importante entre sus miembros. Uno era liberacionista, Mario Chacón, y el otro de los integrantes, Antonio Meléndez, era
calderonista. Y hay una discusión, inclusive en esos años hay una fractura importante del cuadro Buenos Aires a raíz de ese tema político. Pero inclusive el cuadro Buenos Aires era muchas veces contratado por Calderón Guardia o para ciertos mitines políticos, porque era un tango, porque era un género altamente gustado. Es decir, el tango, debemos entender que en los años 40 era uno de los géneros más visitados, era uno de los géneros con más gusto popular. Y en una época de populismos, ¿verdad? De movimientos populares importantes, obviamente va a ser importantísima tener este tipo de grupos dentro de los sectores políticos dominantes. Entonces sí juega un papel político allí importante. Inclusive ya en el 49, en el 50, perdón, cuando el Ejército de Liberación Nacional y el partido y Pepe Figueres entra al poder, muchos de estos integrantes tienen que irse fuera de Costa Rica por el peligro que sentían por su vida, y se van para Cuba y hacen una gira importante en Cuba. No se van con calidad de exiliados ni mucho menos, pero había un temor de represalias. Bien, Mijael, muchas gracias. Ese es para un programa.